Muy bien. ¿Quién tiene equipos con filtro de imagen en su unidad de endoscopía? Aquí alce la mano. ¿Quién tiene filtros de imagen en su unidad? Casi todos, ¿verdad? Casi todos. ¿Quién tiene alta definición en su unidad de endoscopía? Un montón de gente aquí. Bueno, el principal objetivo de mi charla, a la cual no tengo ningún conflicto de intereses, sería básicamente motivarlos un poco a que empecemos a mirar con calma en aquellos pacientes que vamos hoy a decir cuáles que podemos identificar como de un riesgo incrementado para tener neoplasias gástricas tempranas y ofrecer ese cuidado de calidad a nuestros pacientes que lo merecen. Entonces, uno de mis objetivos es exponer brevemente el panorama epidemiológico del cáncer gástrico, mencionar aspectos relacionados a la detección de lesiones gástricas tempranas, mostrar herramientas diagnósticas disponibles, que ya vemos todos tienen en sus unidades, que para el diagnóstico de estas lesiones, conocer criterios clínicos de estratificación de los pacientes y vamos a reforzar algunos criterios de vigilancia que ya están establecidos. Muy bien, primer caso, tenemos una paciente, son casos de la vida real, los que les voy a presentar hoy. Una paciente femenina de 29 años que llega referida a nuestra institución para evaluación por dispepsia normal. Esta paciente tenía una dispepsia refractaria, no mejoraba con el tratamiento médico, tenía Helicobacter pylori positivo que ya había sido tratado, no tenía ningún antecedente personal patológico, sin embargo, esta paciente tenía un padre muerto por cáncer gástrico y su hermana recientemente diagnosticada. Obviamente entró en pánico y corrió para el gastroenterólogo y yo quiero que me hagan una endoscopía. Yo creo que todos se han enfrentado a eso alguna vez. Entonces, ella empezó hace más o menos 3 meses con los síntomas, sensación de epigastralgia, acidez, y no mejora con los IVP. No había perdido peso y ya había sido tratada por el Helicobacter pylori. Todos le harían endoscopía a esta paciente, ¿cierto? Todos. Ahí estamos todos de acuerdo. Hay que abordarla por endoscopía a esta paciente. Entonces, miren, esto es un endoscopio de la serie vieja, 180 de Olympus, NBI de la primera generación. No es que no, yo sé que ustedes tienen mejores endoscopios en sus unidades. Este endoscopio viejito, ¿verdad? Veamos, aquí en la incisura angular y vemos en luz blanca a una irregularidad en la mucosa que empieza a llamarnos la atención. Vemos este patrón de puntilleo aquí con NBI que sugiere una gastritis folicular, ¿verdad? Típico del Helicobacter pylori que la paciente había tenido. Y cuando le ponemos el NBI vemos que hay unas pequeñas úlceras diminutas aquí, esta irregularidad de la zona. No tenemos alta definición, pero con esto elegimos ese sitio para tomar biopsias. Fuimos biopsias dirigidas porque aplicamos los filtros, dirigimos nuestra biopsia y sorpresa. Adenocarcinoma con células de anillo en sello. ¿Sí? Entonces esta paciente joven de 21 años con un adenocarcinoma temprano. Lastimosamente es un adenocarcinoma difuso y como ustedes saben en este escenario pues la cosa es un poco más complicada. Y es algo de lo que nadie habla mucho, que es el cáncer gástrico hereditario. Ahorita vamos a mencionar los criterios. Cáncer gástrico hereditario. Eso es algo de lo que no tenemos en nuestro radar, en nuestra consulta, en nuestro abordaje del paciente inicial. Hay que preguntar, hay que indagar. La historia familiar de cáncer es muy importante. Como saben, el cáncer gástrico es una preocupación mundial, ¿verdad? Más frecuente en varones que en mujeres, un promedio de edad de 68 años, ¿verdad? La proyección global es de que va a haber un incremento significativo en los próximos años y la región de Centroamérica y Caribe le dicen que es un hotspot, que es un punto caliente, que probablemente la incidencia vaya en crecimiento. ¿Verdad? 1.2 millones en el 2019 según Globoscan, casi 1 millón de muertes por cáncer gástrico a nivel mundial y en Latinoamérica, en nuestra región, Centroamérica y Caribe, la poca estadística que pude conseguir, Costa Rica lidera nuestra región con 34 casos por 100.000 habitantes, 32 casos por 100.000 habitantes. Un punto importante, dato, para que el screening de cáncer gástrico sea costo efectivo, ya está establecido que debe haber 20 o más casos por 100.000 habitantes. Entonces, obviamente, Panamá pareciera que estuviéramos en una zona de baja incidencia junto con el resto de la región, excepto Honduras, que ya empieza a repuntar. Entonces, en RD, sí hice mi tarea ahora. Entonces, en República Dominicana, fíjense, en el cáncer de estómago ocupa el 5.º lugar, ¿sí?
El quinto lugar en los varones y en las mujeres no está entre los 5 primeros. Pero sin embargo, el cáncer gastrointestinal sigue siendo uno de cada 4 diagnósticos de cáncer en República Dominicana y una de cada 5 diagnósticos y uno de cada 4 muertes por cáncer en República Dominicana, en donde el cáncer de estómago, me llama la atención esto, está por debajo del hígado, que acabamos de hablar de colangiocarcinoma. Entonces está en tercer lugar el cáncer gástrico en ascenso. Muy probablemente haya subregistro, subdiagnóstico, eso es al menos lo que pensamos en Panamá, que nosotros debemos estar igual a los ticos, tenemos la misma población, somos la misma gente, compartimos frontera y probablemente tengamos incidencia muy similar. Y esto lo hemos hecho un análisis por provincia en Panamá, donde vemos que en un área que llamamos área de Azuero, que es la provincia de Herrera, ahí supera los 20 casos por incidencia, o sea que el tamizaje en esta región estaría justificado desde el punto de vista. Tal vez en República Dominicana habría que hacer un análisis por región y a lo mejor encuentran alguna donde esté justificado el tamizaje. Entonces, el Helicobacter sigue siendo la gran amenaza nuestra. 70-80% de incidencia en Centroamérica de Helicobacter pylori. Estamos inundados de Helicobacter. Y este estudio me gusta traerlo porque gráficamente ejemplifica las zonas de distribución del Helicobacter pylori y los países donde han adoptado como erradicación del Helicobacter como estrategia de prevención de cáncer gástrico. Y ven que la curva de incidencia del Helicobacter va en descenso conjunto con la curva de diagnóstico y mortalidad por cáncer. Así que definitivamente el Helicobacter juega un papel en el cáncer gástrico. Entonces, la detección temprana lamentablemente es un reto, ¿verdad? El tamizaje de cáncer gástrico no es costo efectivo en nuestra región, por lo menos ahora. Y la única manera de mejorar la sobrevida es encontrarlo a tiempo. Hay algunos factores ya establecidos. La fisiopatología, brevemente, esta es la cascada de Correa que todo el mundo conoce. Todo empieza con un epitelio normal y la infección del Helicobacter pylori es el evento inicial que inicia la cascada inflamatoria, la gastritis crónica, que va a una gastritis atrófica, después a metaplasia completa, después incompleta, displasia, cáncer. Esa es la evolución que todo el mundo acepta, inclusive en Asia. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Bueno, esta paciente joven de 29 años fue gastrectomía total, es un cáncer difuso, en la curvatura mayor alta, gastrectomía total. Y probablemente esta paciente tiene una mutación del CDH1 que la implica como un cáncer gástrico de origen familiar que se transmite de manera autosómica dominante. Entonces esta paciente fue a gastrectomía total y la cirugía fue muy buena. 19 ganglios negativos, márgenes negativos, la paciente está en teoría curada, al menos del estómago, porque también hay riesgo para mama en este caso. Muy bien, y estos los criterios de cáncer gástrico hereditario, que nadie habla de esto. 2 o más casos de primer grado de familia, ¿ya? Un caso de cáncer gástrico difuso, al menos, y un cáncer de mama lobular en familiares de primer o segundo grado de consanguinidad antes de los 70 años, o 2 o más casos de cáncer de mama lobular en familiares diagnosticados antes de los 50 años. Estos son criterios para cáncer gástrico hereditario. Esto hay que preguntarlo en la historia clínica, siempre. Y un poquito para atrás, aquí vean, esto es una lesión de un cáncer gástrico difuso, y vean que solo lo que es subjetiva con LSI, este filtro de imagen que todos conocen, cómo lo resalta un poquito naranja, ¿verdad? Solo este resalte en la imagen nos debe hacer sospechar de que puede ser una lesión temprana. Ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante. El screening, pues posible en algunas regiones, la mejor forma de hacerlo, está claro que es la endoscopía, el estudio lo demuestra. Vamos rápido porque si no nos come el tiempo. ¿Cómo podemos hacer el tamizaje de cáncer gástrico? Bueno, en el mundo la clarina sérica se ha ensayado, el pexinógeno con antígeno de Helicobacter también, el cáncer check parece que es el futuro, que es como una biopsia, detectar partículas ADN alteradas en la sangre, pero todavía estamos lejos de eso un poco, ¿no? Todavía 89% de los casos siguen diagnosticándose en América Latina en estados avanzados, ¿verdad? Estrategia, pues comparado con Japón, estamos kilómetros a diferencia de ellos. Ellos resuelven un gran porcentaje de sus pacientes, lo resuelven por vía resuelven de manera temprana, 90-95%. En cambio, en América Latina solo un 30% van a cirugía.
Entonces, sí tenemos retos importantes en nuestra región con respecto a este tema. Muy bien, ¿cuáles pacientes nos deben de inquietar un poco, de preocupar o de llamar nuestra atención? Atendiendo, pues, como le han dicho, la cascada de Correa, aquí, en este punto donde hay metaplasia intestinal, la metaplasia intestinal que la vemos mucho en nuestras biopsias y a veces no llevamos un seguimiento, un registro, una base de datos de estos pacientes para citarlos y darle seguimiento, pues debemos empezar a hacerlo. ¿Y por qué? Porque la metaplasia intestinal, pues, aumenta significativamente, ¿sí? Casi 3 veces la posibilidad en el tiempo de tener cáncer, ¿verdad? Y si tiene antecedentes familiares, mucho más. Entonces, estos pacientes que tienen metaplasia, que tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, hay que prestarles atención. Si es fumador, tomador, un paciente que ya le hayan hecho endoscopía y encontraron hallazgos de metaplasia incompleta, estos pacientes deben prestarles más atención y poner los filtros, revisar, hacer un procedimiento con mayor calidad. Muy bien. Con respecto a los riesgos, ya lo habíamos hablado, el riesgo familiar sigue siendo muy importante, ¿verdad? Y bueno, la metaplasia, pero tampoco es para asustarnos, ¿no? Tampoco es para que salgamos corriendo. Ahora, la incidencia en los pacientes con metaplasia sigue siendo un poco baja. De hecho, la progresión a cáncer es solo en pacientes con metaplasia y sin displasia es del 0.25% al año y 0.6% en los que ya tienen displasia. O sea que si encuentran a alguien con displasia, simplemente hay que vigilarlo porque el riesgo es bastante bajo, sigue siendo bajo, pero amerita vigilancia y ya todas las sociedades médicas internacionales están de acuerdo de eso. Con respecto al esófago, sí la cosa cambia un poco, porque en el esófago, el Barrett, sobre todo con displasia, la progresión sí es muy alta y este paciente sí amerita una intervención. Y hablar un poquito de la endoscopía de alta calidad. La endoscopía de la endoscopía de alta calidad básicamente empieza con una indicación correcta y termina con una buena y sistemática fotodocumentación de nuestro procedimiento y nuestro reporte. Y porque fíjense, estos son datos de Estados Unidos, no son de Latinoamérica. 10.7% de neoplasias omitidas en una endoscopía. Solo 23.9% de adenocarcinomas esofágicos omitidos. O sea, es peor en el esófago que en el estómago. O sea, en el esófago pasamos corriendo. Ni siquiera nos detenemos y en el estómago se nos olvidan hasta un 10%. Y estos son datos de Estados Unidos, no son, vuelvo y repito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, la sistematización del procedimiento es muy importante en estos pacientes de alto riesgo. Empezamos desde el antro hacia el esófago, documentando cuadrante por cuadrante, cuadrante por cuadrante, antro, estómago, fondo y en retroversión lo mismo. Entonces, estas son las fotos recomendadas, la cantidad hay que fotodocumentar bien y revisar, estar seguro de que hemos revisado cada parte del estómago de estos pacientes para que no se nos pase absolutamente nada. Un poquito más de endoscopía de alta calidad, tomar las biopsias correctas. Estos son los sitios donde debemos tomar para Helicobacter pylori, ¿verdad? Para esofagitis son las enfermedad celíaca. Y bueno, utilizar nuestras herramientas que tenemos ya disponibles, que son los endoscopios de alta definición, los filtros de luz de cromoendoscopía digital. Hay que aplicarlo porque realmente, créanse que una vez que empiezan a practicarlo cada vez, se van a sentir más cómodos utilizándolos y haciendo sus informes y encontrando muchas cosas que antes no pensaban que podían encontrar. Entonces, estos filtros hay diferentes, BLI de Fuji, ¿verdad? Olympus son los que más evidencia tienen, Pentax y otros, todos tienen filtros de luz. El ultrasonido endoscópico también nos puede aportar en caso de lesiones tempranas para estadificarlas en estadios muy tempranos, ¿verdad? Y sabemos hoy en día que la luz blanca en alta definición es mejor que la luz blanca sin alta definición. O sea que los endoscopios de alta definición son mejores para detectar lesiones tempranas. La NBI también ya tiene algo de evidencia, es un poco mejor para detectar lesiones tempranas, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar aquí un poquito a lo que venimos. Veamos, esto es en esófago. Este es el sistema BIM, que fue el sistema de Barrett, del grupo de estudio internacional del Barrett NBI Group, que lidera el doctor Sharma. Ellos validaron este protocolo y este protocolo básicamente busca dos cosas principales, que es los patrones de la mucosa, o sea, el patrón de la mucosa
el patrón si está ausente o está regular o irregular. Entonces, veamos aquí. Este es como el patrón de tipo velloso, ¿verdad? Pero ven que es predecible, es regular. Es regular, un patrón sí velloso, pero regular. Y la otra criterio son los vasos. Si los vasos están dispersos o irregulares o son regulares a lo largo de estas vellosidades. Como ven aquí, estos rojitos que están aquí son los vasos. Si ustedes se acercan más, van a ver los vasos. Y esto es regular, está alrededor de las criptas y todo esto es regular. Ahora veamos uno irregular. Vean, en este caso, cómo cambia el patrón, ¿verdad? De este patrón velloso a este patrón impredecible, irregular. Y esta zona donde ya no hay patrón y hay ausencia totalmente de la vasculatura. Estos dos son carcinomas. Entonces, esto, cuando ven esto, es una lesión pequeña, diminuta en el esófago, pero le puede cambiar la vida al paciente. Si no hacen ISD, si no hacen resección mucosa, solo una biopsia dirigida va a cambiar la vida de ese paciente. En cambio, en el estómago siempre los estómagos como este, ustedes han visto muchas veces, estómagos atróficos. Vean cómo la luz blanca atraviesa prácticamente y nos permite ver los capilares submucosos. Esto es un estómago atrófico, no hay pliegues gástricos, esto lo ven mucho. En estos estómagos hay que empezar a ver con luz blanca, examinar los cambios de coloración, los cambios sutiles de la superficie. Estos son focos de alerta, ahí debemos detenernos y empezar a mirar. Y aquí tenemos el protocolo GUP, que es muy parecido al BIN que vimos en el estómago, y vamos a ver lo que son. El primer criterio es línea de demarcación. Si ustedes ven que la lesión se demarca, esta lesión ven que está claramente demarcada, para eso ayudan mucho los tintes, pero aquí se ve que obviamente una lesión, ¿verdad? Cómo se demarca la lesión, cómo se demarca claramente con la luz, el filtro de luz, con el tinte, ¿verdad? Entonces tenemos primero, ¿está presente la línea de demarcación? Sí, un criterio. Color de la superficie, hay un cambio de color, ¿sí? Este es un cambio claro de color aquí, ¿no lo ven? Cambio claro de coloración. Y por último, ¿sí? La microvasculatura. La microvasculatura, que en este caso no se ve así, necesitamos magnificación y se ve si es regular o irregular. Seguimos. Y vemos aquí, entonces, en este paciente, este caso clínico, vemos aquí esta zona que son cambios de coloración, pero sin embargo no hay una línea clara de demarcación. Entonces esto es una lesión, una atrofia focal normal. No vemos que aquí no hay nada que nos preocupe, pero en cambio aquí sí empezamos a ver que hay una línea de demarcación, hay un cambio en la superficie y si nos acercamos hay cambio en el patrón vascular. Entonces esto es una lesión gástrica temprana. Seguimos. Y aquí otro de los criterios que utilizamos es el criterio microvascular y el criterio que es la B y el criterio de microsuperficie. B es vascular, S es superficie. Y vamos a ver tres cosas: regular, irregular o ausente. Esto lo debemos evaluar en cada lesión. Entonces, veremos el criterio microvascular, ¿verdad? Vemos aquí que hay alrededor de esto son los vasitos que están aquí y esto es un patrón predecible, ¿verdad? Reproducible, totalmente regular. Sin embargo, aquí ya vemos que los vasos están dispersados de manera irregular y aquí ya no hay un patrón, está totalmente ausente. Entonces, estas dos es una lesión probablemente cancerosa y esto seguro que es un cáncer. En el caso del patrón de superficie, exactamente lo mismo. Si es regular, vemos este patrón velloso, regular, predecible, tipo cerebroide. Sin embargo, acá se distorsiona, ¿verdad? Se empieza a ver diferente y aquí ya no hay patrón, hay totalmente ausente. Estos son lesiones seguramente malignas. Y estas son cosas que podemos nosotros empezar a ver con nuestros endoscopios y a caracterizarlas. Si tenemos índigo carmín o azul de metileno, útil, es barato, hay que utilizarlo. El azul de metileno se absorbe activamente por las células de la metaplasia y cuando ustedes lavan se va a quedar pintado. Esa zona es metaplasia, ahí ustedes pueden fijar su mirada y empezar a buscar. Y vemos aquí, ¿verdad? Línea de demarcación. ¿Verdad? Hay una línea clara donde hay un cambio en el patrón superficie, del patrón de la mucosa, ¿verdad? Que este tipo velloso a un tipo más irregular, como lo ven aquí. Y aquí sí se alcanza a ver con luz blanca, la foto no es muy buena, pero sí se alcanza a ver. Le ponemos tinte y vean claramente cómo esta línea se empieza a marcar, que es esta imagen de aquí, el borde. Acercamos con magnificación y vemos aquí
los vasos regulares. No sé si se alcanzan a ver la imagen. Aquí están los vasos regulares, pero aquí ven vasos dilatados, distorsionados. Entonces hay cambio en el patrón vascular, cambio en el patrón de superficie y una línea de demarcación clara. Esto es un cáncer gástrico temprano. ¿Sí? Bueno, vamos rápido, se nos acabó un poco el tiempo. Le traía otro caso clínico. Esta es una femenina de 58 años, referida para evaluación, ¿verdad? Obesidad, diabetes, etcétera. Esta paciente llegó a la institución porque iba por una cirugía bariátrica y la mandaron a que le hicieran endoscopía previo a la bariátrica. Le toman protocolo de Signy y en una biopsia cáncer gástrico. Y entonces nos la envían para ver porque el oncólogo, ¿qué hago con ella? ¿Verdad? Entraba en un estómago, como usted lo han visto muchas veces, un estómago atrófico, ¿verdad? No hay pliegues perpilóricos, hay mucha eritema, algunas manchitas por aquí que empiezan a ver cosas, ¿verdad? Pero ustedes han visto esto muchas veces, pero cuando revisamos a profundidad, vemos en la incisura angularis, ¿verdad? Aquí hay algo ya, aquí hay una línea de demarcación, hay una zona deprimida, una lesión claramente, ¿verdad? Estas manchas no nos preocupan, son metaplasia, pero aquí en esta línea, en esta zona de la incisura angularis, hay claramente una lesión con alteración del patrón vascular, con una línea de demarcación y alteración del patrón de superficie. Ahí estaba el adenocarcinoma, que el médico tuvo suerte de pescarlo. Así que, bueno, más ejemplos que le traía. Y bueno, ojalá a futuro podamos ofrecer esto a nuestros pacientes y espero haberlos podido motivar para que empiecen a ver utilizar sus endoscopios. Me va a tomar un tiempo, el doctor me dijo que sí, así que para invitarlos, este es nuestro Congreso Centroamericano, nuestro Congreso, es el Congreso de nuestra región. Es un evento que hemos, con mucho cariño, de manera organizada y unida con todos los presidentes de la región centroamericana y Caribe, definido un programa de alto nivel para ustedes. Va a ser en agosto, Ciudad de Panamá, del 19 al 22. Tenemos 3 cursos pre-congreso. Hay un curso avalado por la Asociación Americana de Sociedad Americana de Endoscopía, por ASGE. El curso pre-congreso va a ser totalmente en castellano. Así que los invito a todos. Inviten también a sus enfermeras, a sus nutricionistas que trabajen con ustedes, porque es un evento que va a involucrar varios aspectos de la endoscopía en el mismo evento. Va a haber salones simultáneos para temas de nutrición y el tema específico para las enfermeras endoscopistas. Así que los invito a todos y los espero por Panamá pronto.